Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre cúmulos estelares. Sobre todo, bueno, más que nada una visión general de estos objetos. Nada muy de lleno. Pero bueno, como para que se pueda tener una idea de qué es un cúmulo estelar, eh, cuáles son las características, cómo se clasifican, cómo se los estudia. Así que bueno, vamos de lleno con esta presentación. Primero, eh, quería bueno mostrarles cómo vamos a estructurarla. Primero vamos a ver la definición de un cúmulo estelar, ¿no? Luego vamos a ver cómo podemos clasificarlos. Y por último vamos a ver dos herramientas sumamente importantes para poder analizar a estos cúmulos y poder determinar los parámetros astrofísicos que los van a caracterizar. Bueno, primero que nada, la forma de definir un cúmulo estelar va a variar mucho dependiendo el objetivo que tenga uno al estudiarlo, ¿no? Algunos lo suelen definir a partir de su densidad de materia oscura, ¿no? Para poder distinguirlos de una galaxia. Pero nosotros ahora nos vamos a quedar con la definición más tradicional de estos objetos. Y esa definición es aquella que los pone como un grupo de estrellas coetáneas. Este grupo de estrellas va a presentar la misma distancia, edad y composición química inicial. Ya vamos a charlar un poco más sobre esto. Y que además van a estar ligadas gravitacionalmente. Entonces, ¿cómo podemos clasificarlos a estos objetos? Bueno, vamos a tener dos clasificaciones principales que van a ser los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares. Ya a priori uno puede ver que morfológicamente no van a ser iguales y eso es lo que más los va a diferenciar. Y en particular cuando veamos sobre todo los parámetros que caracterizan a los cúmulos globulares, eh, esta clasificación va a servir sobre todo para los cúmulos de nuestra galaxia, ¿no? También conocidos como cúmulos galácticos. Estos cúmulos no necesariamente van a cumplir con estas características cuando uno los observa en otras galaxias. Así que bueno, vamos a hablar primero de los cúmulos abiertos. Acá voy a dejar de ejemplo al cúmulo de las Pléyades, que ya a priori, como venía diciendo, uno puede observar que van a presentar como formas irregulares, ¿no? Además, van a estar compuestos por estrellas jóvenes, ¿no? Lo que vemos acá son estrellas azules muy brillantes y calientes. E incluso se ven alrededor de las estrellas estos vestigios de la nube molecular, ¿no? De donde nacieron, parecieran casi como una nebulosa de reflexión. Va a estar compuesto entre decenas y cientos de estrellas. Algo muy importante también que los va a diferenciar de los cúmulos globulares es que van a estar sobre todo en el plano galáctico y van a tener una composición química similar a la del Sol. Yendo ahora con los cúmulos globulares, uno lo que va a tener acá es que, bueno, ya de nuevo se observa ya una forma más definida, una forma más esferoidal. La gran diferencia con los cúmulos globulares que se pueden observar en otras galaxias es que en nuestra galaxia van a estar compuestas sobre todo por estrellas muy viejas, ¿no? Estos objetos son objetos bastante antiguos, son mucho más masivos que los cúmulos abiertos, no van a presentar entre decenas y cientos de miles de estrellas. Otra característica que los diferencia de los cúmulos abiertos es que se encuentran sobre todo en el halo galáctico. Esto es muy interesante, ya que cuando uno intenta como estudiar la formación de la Vía Láctea, se encuentra con que, claro, estos objetos se encuentran orbitando el halo galáctico y esto nos puede dar una idea acerca de que, bueno, tal vez el origen de estos objetos es que la Vía Láctea, con su gravedad, los atrapó y, bueno, se encuentran orbitándola, ¿no? en su halo, a diferencia de los cúmulos abiertos que
lo tenemos en el plano de la galáctica y que ya se forman dentro de la galaxia. Bueno, como venía diciendo, al estar formado también por estrellas viejas, va a presentar metalicidades pobres. Y bueno, algunos llegan a rondar entre los 10.000 y incluso 13.000 millones de años, ¿no? Muy cerca de lo que tenemos como la edad total del universo. Bueno, recapitulando un poco, eh, hasta ahora lo que tenemos es que estos cúmulos, según lo que entendemos por formación estelar, ¿no? Es que al tener una nube molecular muy grande y al colapsar la misma, empieza como a colapsar en nubes más chiquitas que van a ser los que van a formar los futuros sistemas estelares. Entonces, si tenemos muchas estrellas formadas a partir de la misma nube, lo que uno pensaría es que al observar estas estrellas, las mismas van a presentar la misma edad, distancia y composición química, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros determinar en particular la edad y la composición química de estos objetos, ¿no? Porque bueno, para la distancia ya es otra discusión aparte. Pero bueno, ¿cómo podemos determinar estos parámetros que, según lo que vimos recién de la clasificación de estos cúmulos, parecieran ser los que más caracterizan, ¿no? Pareciera ser, más allá de una cuestión morfológica, que la edad y la composición química es una característica fundamental a la hora de clasificar estos objetos. Bueno, para esto vamos a usar una herramienta ya muy conocida en el ámbito de la astronomía, que es el diagrama HR. El diagrama HR, bueno, inicialmente nace como un diagrama de índice de color y magnitud absoluta. A su vez, al encontrarse, ¿no?, las relaciones entre los índices de color con las temperaturas y a su vez estar relacionadas las temperaturas con los tipos espectrales, uno puede agregar otros parámetros más a este diagrama, ¿no? En la parte horizontal vamos a tener el índice de color y los tipos espectrales y las temperaturas. Siempre teniendo bien en cuenta hacia dónde crece cada cantidad, ¿no? Para la parte del eje vertical, bueno, vamos a tener la magnitud absoluta y otro parámetro también muy fundamental que es la luminosidad, que da nacimiento a otra clasificación más que se realiza en este diagrama, que es la clasificación de luminosidades, ¿no? Vamos a tener supergigantes, gigantes brillantes, gigantes, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno observa a las estrellas de los cúmulos en estos diagramas? Y bueno, va a depender claramente de si estamos observando un cúmulo abierto, que es un cúmulo mucho más joven, o si observamos un cúmulo globular, que es un cúmulo mucho más viejo y evolucionado. Por ejemplo, acá dejo un diagrama HR de las Pléyades, ¿no?, en azul, o celeste, pareciera. Sí, celeste pareciera ser. Y, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este diagrama? Y ya de una se ve una secuencia principal muy marcada, ¿no? Notemos que, claro, a las estrellas masivas, al ser este cúmulo muy joven, al tener aproximadamente unos 100 millones de años, aún no les dio tiempo de evolucionar, así que aún permanecen en la secuencia principal. En cambio, cuando uno ve un cúmulo mucho más viejo, en este caso, ahora sí en azul, el cúmulo Messier 5, que acá lo dejo de ejemplo, ya empezamos a ver que hay como una secuencia principal faltante, ¿no? Como que las estrellas que estaban acá, bueno, las vamos a ver desplazadas hacia la derecha en este diagrama HR, y eso debido a que, bueno, sabemos que las estrellas de mayor masa van a evolucionar mucho más rápido que las estrellas de menor masa y por lo tanto van a salir antes de la secuencia principal. Bueno, por una cuestión de cómo funciona la evolución estelar, sabemos que la temperatura superficial de estas estrellas va a disminuir, por eso lo vamos a ver que se desplazan hacia la derecha en el diagrama. Otro parámetro sumamente importante van a ser las isócronas. Y acá hay que tener mucho cuidado porque una confusión muy común
es confundir las isócronas con las líneas de evolución o track evolutivos. Bueno, para definir las isócronas hay que pensarlo de manera simple y es simplemente una trayectoria o una línea que pasa por todas las estrellas cuando las vemos en un diagrama HR. ¿Qué son los parámetros fundamentales de una isócrona? Bueno, hay dos. Estos parámetros son la metalicidad y la edad del cúmulo. Acá ya dejo este ejemplo acá a la izquierda, en donde tenemos isócronas teóricas para cúmulos de diferentes edades. Y lo que va a diferenciarse, más allá de la metalicidad, lo que más nos interesa ahora es la edad de cada isócrona. ¿Qué pasa con la edad de cada isócrona? Bueno, tenemos algo que nosotros conocemos, como venimos hablando, de que las estrellas de mayor masa van a evolucionar antes que la de menor masa. Entonces, la vamos a empezar a ver desplazadas hacia la derecha, ¿no? Pero la vamos a empezar a ver desplazada a partir de un punto que vamos a conocer como turn-off point o punto de giro. Entonces, este punto, el poder observar este punto en un diagrama HR y ver si está en cuestiones de luminosidades más alto o más bajo, me va a decir la edad de este cúmulo, ¿no? Es decir, un cúmulo muy joven aún no va a tener tiempo para evolucionar sus estrellas más masivas, pero a medida que avance el tiempo, las estrellas masivas evolucionan y empieza a tener lo que conozco como el turn-off. ¿Cómo va a avanzar este turn-off? Bueno, este turn-off se va a ir moviendo por la secuencia principal a medida que las estrellas de mayor masa vayan a seguir evolucionando, ¿no? Entonces, pareciera ser que estas isócronas, al intentar, ¿no? Nosotros graficar a un cúmulo en un diagrama HR e intentar generar una isócrona que pase por todas las estrellas, nos va a ayudar a poder determinar tanto la metalicidad como la edad de estos cúmulos. Entonces, en base a esto, lo primero que vamos a hacer es, claramente, realizar un diagrama HR del cúmulo de interés. En particular, yo voy a dejar un ajuste de isócronas que realicé para el cúmulo FSR 1025, que es un cúmulo abierto, y esto ya nos sirve de ayuda, ya que si recuerdan, cuando hablábamos de la clasificación de cúmulos abiertos, es que presentan metalicidades similares a la solar. Entonces, las isócronas tenían dos parámetros fundamentales que eran la edad y la metalicidad. Entonces, uno de esos parámetros ya lo tenemos resuelto. Simplemente seteamos a la metalicidad como la del Sol. Realizamos nuestro diagrama HR. Y ahora lo que sigue es generar isócronas de distintas edades hasta que veamos cuál es la isócrona que mejor ajusta a nuestro cúmulo. Acá hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, al realizar el diagrama HR, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, y es que dependiendo los valores de magnitudes con los que ustedes trabajen, van a tener que corregir por el módulo de distancia. ¿Qué pasa? En particular yo trabajé con datos Gaia. Estos datos me daban magnitudes, pero eran magnitudes aparentes. Por suerte Gaia también me podía dar la distancia de estos objetos. Entonces yo lo que hice fue corregir por el módulo de distancia. Con esto yo volví estas magnitudes absolutas y pude tener un diagrama HR hecho y derecho, ¿no? Recordemos que el diagrama HR en el eje vertical tenía magnitudes absolutas. Otra cuestión importante también es que está el factor del enrojecimiento, ¿no? Sabemos que por la extinción interestelar que ocurre debido al polvo interestelar y otros factores, la radiación o la luz que me llega de esas estrellas se va a ver enrojecida. Entonces yo voy a tener que corregir por eso, ¿no? Entonces, una vez ya corregido y generadas las isócronas, vamos a ver cuál es la que mejor ajusta. Acá pareciera ser que esta isócrona, es decir, la que es
si nos ponemos a recordar el turn off, la más vieja de todas, pareciera ser que es la que mejor ajusta, ¿no? Y efectivamente, acá ya está hecho el ajuste, vemos que ajusta bastante bien, o sea, la de la secuencia principal está muy bien y sobre todo a estas dos estrellas ya evolucionadas también las ajusta perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos, no? De este cúmulo, bueno, la isócrona ajustada era una isócrona que correspondía a un cúmulo de 1.000 millones de años, que tiene sentido, ¿no? Ya que esta edad es suficiente tiempo como para que las estrellas más masivas puedan evolucionar y algunas ya de la secuencia principal menos masivas también empiecen a pasar a su fase de gigante. Bueno, metalicidad ya habíamos hablado de que seteamos la del Sol. Y bueno, la distancia nuevamente la habíamos calculado con los datos Gaia. Entonces, bueno, el ajuste de isócronas es realmente una herramienta sumamente poderosa para poder determinar estos parámetros y poder finalmente caracterizar de buena manera a estos objetos. Eso sería todo. Espero que haya quedado muy claro. Si tienen dudas, bueno, las comentan. Y bueno, por si a alguien le interesa, acá dejo la bibliografía que utilicé para todo esto. Bueno, este libro sobre todo, el carro ya es muy conocido, pero quería mencionar también esta tesis de licenciatura que utilicé, de María Botero, que nada, me pareció muy interesante, ya que utiliza datos Gaia, que es algo que todos tenemos al alcance de la mano, y es básicamente esto, ¿no? Es muy linda porque, bueno, te habla mucho sobre cúmulos y habla mucho más en profundidad claramente sobre todo el tema de los diagramas HR y ajustes isócronos. Así que bueno, eso sería todo y nada, muchas gracias.